Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de las redes sociales que nos están escuchando. En esta ocasión quisimos un grupo de chiapanecos responsables, intelectuales, amorosos, disertar sobre la agregación de Chiapas a México con motivo de los 199 años, yo diría 200 en el sentido de que ya hace 200 años ya estaba el movimiento en ciernes para agregarnos a México. Le doy la bienvenida para ello al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, historiador que especializado en historia de Chiapas, a la doctora Beatriz Armendáriz Guerra, eh, académica de University College London, al maestro Javier Espinosa Mandujano, escritor, filósofo, historiador chiapaneco, y al doctor Roberto Ramos, presidente de Bicentenario Chiapas AC. Bienvenidos todos. ¿Cómo han estado? Bien, Muy bien, gracias. bueno, Muy bien. Muchísimas gracias. Para efectos de, de la organización de esta mesa, va a ser una ronda a donde voy a iniciar con el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, por su carácter de historiador, que nos dé el contexto histórico, por favor, seguido de la doctora Beatriz Armendáriz, quien disertará sobre una cuestión que le preocupa muchísimo sobre el nivel de aislamiento de Chiapas. Después, el maestro Javier Espinosa Mandujano nos hablará de la identidad de los chiapanecos, sus virtudes desde la época de Emilio Rabasa. Y al final, el doctor Roberto Ramos, presidente de Bicentenario Chiapas AC, nos hará una reflexión final de identidad cultural. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para disertar en su tema y al final esperemos tener una sesión de preguntas y respuestas de los compañeros que nos están visitando. Bienvenidos todos. Le doy la palabra entonces al doctor Sergio Nicolás Gutiérrez. Doctor, bienvenido a esta mesa redonda. ¿Cuál es el contexto histórico? Tú sabes que la historia, como dijera nuestro queridísimo maestro Javier Espinosa Mantujano, puede ser interpretada de muchas maneras, pero tú como profesional, como doctor en historia, ¿cuál es el contexto histórico que más se ajusta a lo que sucedió en Chiapas cuando decidimos los chiapanecos incorporarnos y agregarnos a México? sí, muy buenas tardes. Bueno, con respecto a este periodo, habría que irnos un poco más a Chiapas en 1810, cuando Miguel Hidalgo inicia el movimiento insurgente en el centro de la Nueva España. ¿Y cuál es la reacción que hay en Chiapas respecto de esta insurgencia? Pues lo que vemos en principio es que Chiapas, al menos en el caso específico de Ciudad Real, va a permanecer en una situación de no involucrarse a pesar de las invitaciones que recibe de los correos insurgentes. Entonces, vemos a una ciudad como es la capital de la provincia, Ciudad Real, Chiapas, que no desea involucrarse en el movimiento insurgente. Bueno, se puede entender como una ciudad que ha sido durante 3 siglos eminentemente española, y por lo mismo desea permanecer dentro de este ambiente de unidad con la monarquía española, que en este momento está fracturada debido a la invasión de Napoleón Bonaparte a la península. Entonces, este es un momento en que tenemos que considerar la situación que prevalece en Chiapas, ¿no? La incertidumbre ante lo que se considera que es un proyecto que podría no ser viable, y el hecho de que la monarquía española, aunque no esté presente de manera visible debido a la presencia de Napoleón Bonaparte y de su hermano José Bonaparte, que ha sido nombrado por él rey de España, de todos modos no existe ese interés en que haya, digamos, un cambio dentro del sistema de cosas imperante. Entonces, en medio de todo esto debemos tomar en consideración también el movimiento que implica las Cortes de Cádiz de carácter liberal,
En 1812 van a promulgar la Constitución de la monarquía española, la primera constitución que se conoce y que podríamos considerar también bastante avanzada para eso. Y bueno, estas cortes van a pedir que cada provincia tenga un representante ante las cortes y para ello Chiapas pues nombra en principio al licenciado Sebastán Esponde Lechea, que fallece al poco de embarcado y es sustituido por Mariano Nicolás Robles, miembro del clero chiapaneco, que después habrá de embarcarse y presentar en mayo de 1813 una memoria histórica respecto de la situación que prevalece en la provincia. Por lo tanto, este es digamos, una memoria histórica interesante porque nos muestra los intereses que prevalecían para ese momento entre el grupo dirigente chiapaneco y la necesidad que se ve, entre otras diversas proposiciones, la de contar con una diputación provincial que permita a la provincia resolver con mayor autonomía y mayor eficacia sus problemas. Hasta ese momento, la diputación provincial a la cual acudía Chiapas era la de Guatemala y se prevé que una diputación provincial establecida en Ciudad Real podría resolver con mayor eficacia y prontitud los problemas que aquejan la provincia. Bueno, pues en todo esto también consideramos un momento particular como lo es el de 1813, cuando en abril de ese año, esto ocurre un mes antes de la petición de Mariano Robles ante las Cortes de Cádiz, un mes antes, en territorio chiapaneco tenemos la presencia de las tropas del general Manuel Dambrini, que han avanzado hacia la costa la situación que prevalece en Oaxaca. Hay que considerar que estas tropas habían sido establecidas allí por el comandante, bueno, el presidente de la audiencia de Guatemala, y bueno, pues esto crea, digamos, una situación de incertidumbre. El presidente de Guatemala, José Bustamante Guerra, no va a promover, digamos, la guerra en territorio insurgente. Sin embargo, Manuel Lambrini avanza y derrota, digamos, a los insurgentes que se encuentran en la costa de Oaxaca. Esto dará lugar a la contraofensiva de Mariano Matamoros en Tonalá y a la derrota del propio Lambrini en la misma zona. Bueno, volviendo y yéndonos directamente a 1921, ¿qué vemos? En Comitán se proclama, digamos, por primera vez la independencia. No lo hace Ciudad Real, lo cual está un poco, digamos, fuera del ordinario. ¿Y cuál podría ser la explicación? Bueno, además de la presencia de los dominicos, Fray Ignacio y Fray Matías de Córdoba, podríamos de independencia, de una mayor autonomía y de una mayor integración de la sociedad en sus distintas facetas, la indígena, la española, sobre todo, porque cuenta con dos ayuntamientos. Un ayuntamiento que es el ayuntamiento de los españoles y el otro ayuntamiento que es el cabildo indígena. Por lo tanto, esto puede permitir una mayor apertura de pensamiento que permite también que el ayuntamiento indígena, en un momento dado, vea con buenos ojos la independencia de Comitán. Y esto, como ustedes saben, da lugar a la independencia de toda la provincia. El primer paso es una repercusión importante lo que ocurre en Comitán, que es también una reacción frente a la ocupación de las tropas trigarantes en Oaxaca. Bueno, esto es el contexto, ¿no? La independencia de la Nueva España da lugar a la independencia de Chiapas. La independencia de Chiapas va también a promover la independencia de la capital general de Guatemala para septiembre de ese mismo año de 1821. En 1822 vamos a ver cómo un plebiscito va a unir a las provincias centroamericanas a México, pero Chiapas hace lo propio de otra forma, ¿no? Va a ser de manera independiente, no quiere estar atada
las Provincias Unidas, a Guatemala en sí. Entonces promueve su propia unión que consuma el 16 de enero por decreto de la provincia del Imperio Mexicano. Y esto, bueno, se adelanta a las provincias centroamericanas, al antiguo reino de Guatemala, porque las provincias esa unión. Y bueno, por último tenemos el momento de Chiapa Libre, que conmemoramos en este año, a 200 años de distancia, y que es, digamos, una defensa de la autonomía de la provincia frente a lo que se consideró una intromisión de los intereses mexicanos o de los grupos partidarios de México en la libertad de la provincia de decidir a qué país pertenecer, a la República de México o la República de Centroamérica. Y para 1924 tenemos el plebiscito, que ha sido controvertido incluso desde el principio, no tanto por los resultados, sino por la manera en que se había hecho. Los ayuntamientos de Tuxtla y Chiapa de Indios están, digamos, un tanto disgustados frente a esta situación que se da de poca transparencia en el proceso. Si se manejaron mal las actas, los padrones de los pueblos, y esto finalmente pues da lugar a la protesta de Tuxtla, pero en principio, 2 días después de la proclamación, el 16 de septiembre de 1824, y 3 días más tarde lo hace Chiapa de Indios, que considera que la población indígena en su mayoría no está en capacidad de votar. Porque se había dicho que la población en sí podía votar, ¿no? Entonces, ahí entra, digamos, la población completa, ¿no? No se hace discriminación de edad, de sexo, porque las mujeres también fueron, digamos, en este sentido integradas, pero pues esto es lo que precisamente se quiere aclarar, que finalmente logra ser aclarado por el representante de Chiapas, de Tuxtla, Joaquín Miguel Gutiérrez. Ese es el momento inaugural de la historia de Chiapas, digamos, su integración a la República Mexicana a través de un proceso que duró 3 años, hubo 2 incorporaciones, y bueno, el final resultado ha sido este que conocemos, que estamos prontos a celebrar, digamos, 200 años de esa unión. Bueno, pues así Muchísimas dejamos. gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ramos. Perdón, muchísimas gracias, doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, historiador, por este maravilloso contexto histórico de nuestra incorporación, agregación a México como chiapanecos. La doctora Beatriz Almendaris es maestra de University College en Londres, profesora académica tiempo completo, y ella en sus clases de economía de México ha estado constantemente preguntándose sobre toda la parte del sureste, cómo el sureste de México ha sido incorporado, ha sido olvidado, y en ese contexto me gustaría que nos contara el por qué ella considera que Chiapas ha sido particularmente aislado del desarrollo en general del país. Adelante, doctora Armendáriz. Muchas gracias. Retomando lo que el doctor Sergio Nicolás nos estaba comentando, fue bastante controvertida la agregación de Chiapas a México y en particular la historia cuenta que estaba por un lado Ciudad Real y Comitán, más o menos de acuerdo en que nos agregáramos, y esto no estaba de acorde con el Soconusco, con Tapachula y con Tuxtla en especial, ¿no? Este es más o menos el contexto en el cual, del cual yo quisiera partir para hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos ha aportado a nosotros como chiapanecos el estar agregados a México, a un gobierno central? Y a mediados del siglo XIX, lo que nosotros vemos es una orden de parte del gobierno central mexicano para deslindar o colonizar por los ladinos y por gente extranjera las tierras baldías o los terrenos baldíos
del estado de Chiapas. Esto significó un segundo punto importante en mi análisis, y agradezco mucho que se me haya dado esta oportunidad de analizarlo, una invasión por parte europea y latina de una minoría que necesitaba mano de obra abundante en los Altos de Chiapas, que sigue considerándose como el área más abundante en trabajo y que era necesario para explotar las tierras del Soconusco y las partes bajas de Comitana, donde había tantas haciendas, ¿no? Este es el segundo periodo y lo que yo considero que ha sido nocivo para Chiapas, porque acentuó las desigualdades existentes, ¿sí? Entre pues, los ladinos y los que tenían la tierra. A ellos se les daba, o los extranjeros, se les daba una porción de la tierra por colonizarla, y la gente que pues prácticamente eran conscriptos de los Altos de Chiapas que venían a trabajar para ellos, como lo cuenta Rosario Castellanos en sus novelas, ¿no? Este segundo periodo en el siglo XX se consolida Chiapas como estado agrario y exportador de alguna manera, o por lo menos productor de materias primarias o de productos primarios, ¿no? Petróleo, electricidad, etcétera. Y esto, pues, como lo sabemos en economía, no de ninguna manera es bueno para un país, puesto que está lo que le llamamos la enfermedad holandesa, inversión excesiva en materias primas en detrimento de lo que es manufactura y probablemente una posible industrialización que nunca se ha dado en nuestro estado. ¿Qué ocurre después? Pues desgraciadamente la parte, y es ahí de donde viene la parte de aislamiento. Yo considero que no hubo una revolución como la hubo en el resto del país, que de alguna manera subliminalmente se considera la división de la tierra era desigual, en el sentido de que la tierra más fértil pertenecía todavía a los hacendados y que los indígenas continuaban teniendo, o los indigentes tenían un monocultivo o un cultivo para subsistencia. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Pues bueno, como lo dice en mis transparencias, no sé si están siendo mostradas ahí, lo que ocurrió después fue que en 1994 empezamos nosotros a estar en el mapa, ¿no? Con el movimiento zapatista, y las remesas por parte del gobierno federal fueron muy considerables. Como vemos, la participación per cápita por parte del Estado fue estable hasta 2016, pero desde 1994 hasta la fecha han ido aumentando. Esto nos ha puesto en una posición bastante difícil, porque esto ha tenido la forma de una especie como de paternalismo y con poca, digamos, continuidad. Hemos tenido pues una serie de gobernadores entre 1940 y 2000, 9 gobernadores electos en la Ciudad de México, ¿sí? Nombrados por la renuncia del desalteador 10 interinos, ¿sí? Y la situación de Chiapas pues no ha cambiado. ¿Por qué hablo de aislamiento? Bueno, continuamos con una población rural, que es la segunda después de Oaxaca, ¿sí? Y continuamos siendo el país, el estado más pobre de la República. Y desde mi punto de vista, esto se ha
dado por el aislamiento del Pacífico, más que nada. Tenemos la perla de Soconusco, que ha sido completamente abandonada, ¿sí? Y que en detrimento de, así que el corazón económico de ahí perdimos la oportunidad de un desarrollo económico impresionante con China porque Puerto Madero nunca fue rehabilitado, nunca hubo una carretera por allí, ¿sí? Y exportamos, pues, a Estados Unidos mucho menos que lo que exporta Guatemala, que éramos provincia de Guatemala, ¿no? Entonces, no solamente en el ámbito de aislamiento de exportaciones, hemos estado atrás por la misma geografía de nuestro estado, sino en la parte de movilidad al interior del estado. Es decir, hay muy poco transporte colectivo o transporte público. Es increíble, pero no se puede uno trasladar de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal en un tren o en algo. Tiene que uno buscar un taxi o algo por el estilo. Desde Chamula para San Cristóbal hay 10 kilómetros y hay que tomar un taxi que te cuesta 50 pesos. Pues, para mí no sería mucho dinero, pero para un indígena sí lo es. Los precios en las ciudades, en las 4 ciudades importantes que tenemos, Tuxtla, Tapachula, Comitán y San Cristóbal, el precio de la tierra es demasiado elevado y el 50% de la gente que vive en Chiapas es campesina y se tiene que transportar a estas partes y no tenemos esos transportes. Entonces, esto disminuye la productividad, disminuye la posibilidad de exportar y yo pues tengo 4 planteamientos, ¿sí? El primero, que somos un estado muy desconectado con el exterior. La segunda es que tenemos un acceso al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es posible tenerla mucho más rápido. Ahorita entre Tuxtla y Coatzacoalcos hay 3 horas y media, pero podrían haber una, y esto incrementaría la eficiencia. Tenemos la posibilidad de rehabilitar el Puerto Madero, ¿sí? Para transportar desde el Pacífico a China, y tenemos el Tren Maya que al cual podríamos tener acceso vía Palenque o vía alguna otra vía, que sé que es costoso porque pues hay muchas montañas. La geografía de Chiapas es esa. Pero la más importante, creo yo, es el desarrollo, seguridad, infraestructura y comercio con Guatemala. Es increíble, pero es cierto, Guatemala exporta mucho más, está mucho más diversificado y nuestra frontera es, por llamarlo así, porosa. Creo que no se puede, no hay ni siquiera transporte terrestre entre Guatemala y Chiapas, ¿sí? Y ellos sí tienen un puerto o 2 puertos por lo menos, con los que exportan a los Estados Unidos. Con esto les agradezco. Creo que me pasé un poquito de tiempo, pero sí quisiera decir que ese legado de desigualdad y nos ha sido un aislamiento por cuestiones geográficas, pero también por cuestiones de conflictos internos y de un completo, ahí sí que desdén por el Pacífico, que es realmente un lugar que nos hubiese podido sacar del aislamiento. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Le cedo la palabra ahora al maestro Javier Espinosa Mandujano, quien tiene profundas reflexiones, incluida una reflexión relacionada con el Tren Maya, y también ha reflexionado profundamente sobre cuál ha sido la evolución histórica de las virtudes de los chiapanecos desde don Emilio Rabasa. Adelante, maestro Espinosa. Muchas gracias a ti, Patricia. Es
Es un buen intento, muy importante, este que haces tú y que es para nosotros, para mí es un honor acompañarte, sobre una cuestión que está eh, muy metida entre la niebla de las cosas que suceden en Chiapas desde hace 200 años. Yo quiero circunscribirme a un hecho crucial, que es el acto de fundación de una villa real. Mazariegos no acepta usar el nombre de la ciudad de donde viene él, de España, Ciudad Real, y la nombra Villa Real. Y son aproximadamente 48, 50 españoles que lo acompañan. Muchos de ellos soldados aventureros que no tienen ni remotamente la idea de establecerse en Chiapas. Ellos han colaborado como un cuerpo hasta cierto punto sicariato, ¿verdad? Con el proyecto de conquista y fundación de el poder español en esta provincia. Lo que sucede el 31 de marzo de 1528 es muy importante. Acompañando a los 48-50 españoles, vienen 300 soldados nahuas dirigidos por un joven general. Son combatientes profesionales, contratados por Alonso de Estrada, primo hermano de Mazariegos, para acompañar al conquistador. Y efectivamente, en el acto de fundación de Villarreal, se funda al mismo tiempo el barrio de mexicanos. Y como vienen además 150 soldados tlaxcaltecas, junto al barrio de mexicanos, se funda también el barrio de Tlaxcala. Pero en esos días vienen al valle de Huizacatlán por la noticia de que se ha abierto allí un lugar en donde vivir. Vienen gentes zapotecas y vienen mijes popolucas que se establecen en el barrio de San Antonio. Tanto el barrio de mexicanos como el barrio de Tlaxcala y el barrio de San Antonio están en este momento en el que hablamos absolutamente vivos. Son gente de México que viene a establecerse aquí. No supieron ellos cuánto tiempo para acompañar al conquistador Mazariegos en sus deseos, sus aspiraciones de extender el dominio español hacia el sur del altiplano mexicano. Entonces, están aquí efectivamente un año, 2 años, pero 2 años después, los representantes de la gente de México que se ha establecido aquí, barrio de mexicanos de Tlaxcala y de San Antonio, incluso de San Diego, se presentan ante el presidente del Consejo de Gobierno de la ciudad, ya no es Mazariegos, y le piden autorización para traer a sus familiares de México. Esa autorización la reciben efectivamente y en poco tiempo
en vez de 450, 500 mexicanos, son 3.500 mexicanos que se establecen en Villarreal, que ya ha pasado por nombres distintos, y que se conserva con el trazo original con que Mazariegos y sus soldados la trazan el 31 de marzo de 1528. Entonces, digo, el hecho es tan sobresaliente, tan enfático en muchos sentidos, que cuando muchos años después empieza a darse la posibilidad de que Chiapas sea de Guatemala o de México, las cosas suceden de la manera más clara posible. Como es, digo, la ciudad está hecha, fue hecha por mexicanos, por soldados mexicanos que se han establecido en sus propios barrios, que incluso en el año de 1800 hablaban perfectamente el náhuatl, que además han instalado en el barrio de Mexicanos, en el barrio de Tlaxcala y en el barrio de San Antonio, las artes tradicionales que eran propios de los pueblos del altiplano, de los mexicas y de los tlaxcaltecas, incluso de los mijes. Entonces, resulta claro que la decisión estaba tomada, pero hay una circunstancia principalísima para entender la agregación de Chiapas a México en sus propios términos. El barrio de Mexicanos colinda con la iglesia de Santo Domingo. Y la iglesia de Santo Domingo, recordemos, que fue construida en el siglo XVI, pero después de que la ciudad le permitiera a los dominicos establecerse en ella. Porque en los primeros meses de su fundación, pues los dominicos fueron expulsados de la ciudad. El mismo Fray Bartolomé de las Casas fue expulsado de la ciudad. Santo Domingo, en la tradición san cristobalense, en la tradición coleta, Santo Domingo es la iglesia de los indígenas. La aristocracia san cristobalense no acostumbró nunca ir a misa a la iglesia de Santo Domingo. Era una iglesia reservada a la feligresía indígena. Entonces se establece entre la iglesia de Santo Domingo, es decir, los frailes dominicos y los barrios mexicanos, de Mexicanos, Tlaxcala, San Antonio, se establece una relación muy profunda. Y de ese barrio de mexicanos nacen líderes, todos de una religión determinada. Ellos son dominicos. De esa relación nacen liderazgos, como es el liderazgo del padre Pedro Solórzano, cura de Huistán, que fue el impulsor, el mensajero, el apoderado, el representante de esta tierra
ante don Agustín de Iturbide, a quien visita en diciembre de 1821, después del ingreso de Iturbide con el ejército trigarante el 27 de septiembre, día de su cumpleaños. Y va como un apoderado a medias, y no apoderado de la provincia de Chiapas, porque la provincia de Chiapas no existe como tal. Va apoderado con unos poderes muy limitados de Comitán, plenos poderes de San Cristóbal, un poder a medias también de Chiapa de Corzo y otro de Tuxtla. Va y exhibe sus poderes ante el regente, porque México no es un estado federal todavía. Es un estado que apenas ha firmado la paz. Guadalupe Victoria, don Vicente Guerrero y el propio Iturbide. Iturbide empieza a prosperar con la fundación de la audiencia, la asamblea constitutiva de un posible Estado mexicano. Una asamblea constitutiva inspirada y dirigida por Fray Servando Teresa de Mier, que fue, digamos, la piedra con que tropieza Iturbide y se desfenestra él mismo. Pero el logro del padre Pedro Solórzano, cura de Huistán, el logro es extraordinario. Esa primera incorporación de Chiapas a México la recibe el padre Pedro Solórzano, es decir, recibe el decreto. Allí se usa la palabra anexión. Y ese decreto es enviado por un correo de a pie de México a San Cristóbal, con una carta extraordinaria del padre Solórzano a la gente de Chiapas. Esa carta particular que expresa bien la sensibilidad de la gente de la ciudad de San Cristóbal, esa carta fue rescatada por don Emilio López Sánchez en el Archivo General de Sevilla, y es un tesoro para los chiapanecos. Pero cuando el padre Pedro Solórzano argumenta con Iturbide, le dice: señor, es que nosotros residimos allí desde hace mucho tiempo, desde 1528. Hemos conservado nuestras tradiciones, hablamos perfectamente el idioma de nuestros padres, el náhuatl. Y somos mexicanos, tenemos todas las costumbres, constituimos la 12ª generación de mexicanos establecidos en Ciudad Real. Andrés Sobrí me platicaba a mí que en el Archivo Diocesano de San Cristóbal hay un relato sobre esto de que estoy hablando, y de que Iturbide supo que en su antesala, estaba el obispo de Tlaxcala, que era un nahuatlaco muy prestigiado, es decir, de los viejos hablantes de ese idioma. Entonces pide que el obispo de Tlaxcala
acceda a la reunión con el padre Solórzano. Y Iturbide los presenta a ambos y le dice, su ilustrísima, está conmigo el padre Pedro Solórzano de Chiapas, que me dice que es la 12ª generación de mexicanos que viven en Ciudad Real y que es un hablante del idioma náhuatl. ¿No quisiera usted intercambiar noticias con él? Después de aquella entrevista, según Aubry, el obispo de Tlaxcala le informa a Iturbide que ha sido una fortuna para él oír el náhuatl de hacía cientos de años atrás, con una pureza extraordinaria. Entonces, gente constituida de esa forma, ideológica y materialmente, cuando empieza a dilucidarse si Chiapas o Guatemala, pues ellos tienen una decisión radical, Claro. absolutamente. Incluso se ha explorado poco, pero don Joaquín Miguel Gutiérrez, que había estudiado en el seminario tridentino de San Cristóbal, era un excelente lector de esa lengua, recibe aquí unos poderes para que asista a las reuniones de Ciudad Real para dilucidar el problema si éramos de Guatemala o de México. Entonces le dice, bueno, si ustedes me dan este poder limitado para que yo vote por Guatemala, entonces yo no tengo ninguna libertad de criterio, ni sabría yo a qué atenerme, ni cosa que parezca. Yo les ruego que me amplíen el poder y que confíen en mi criterio, para tomar la posición que sea conveniente, que sea justa, que sea digna. Y le amplían el poder, que es lo que lo salva después, cuando aquí en San Marcos Tuxtla se conoce la decisión de incorporarnos a México. Entonces llaman a don Joaquín Miguel Gutiérrez y le dicen, no, incluso lo sacan a él y a su familia a un cabildo abierto de 5,000 personas en la plaza central de Tuxtla para reclamarle su voto a favor de México. Y él explica que en un momento determinado él había recibido las explicaciones necesarias de por qué la decisión sería a favor de México, pero que a la asamblea donde se decidió esa incorporación, él no asistió. Es decir, que no lo invitaron ni le permitieron estar presente. Muchas gracias, tío Javier. Qué maravilla de semilla de investigación nos estás proporcionando. Desafortunadamente tenemos que darle la voz al doctor Roberto Ramos, presidente del Bicentenario Chiapas AC, y yo prometo que esta disertación maravillosa que estamos teniendo entre estos extraordinarios ponentes, vamos a continuarla en otra ocasión. Adelante, doctor Ramos. Gracias. Muy buenas tardes. En aras del tiempo que efectivamente contamos después de tan brillante exposición que hemos tenido, yo quisiera nada más centrarme en unos puntos muy específicos. Para empezar, yo creo que esta ocasión, que vamos a celebrar los 200 años el próximo año, tiene que ser una celebración de festejo, desde luego,
pero también de memoria y de reflexión. O sea, que a través de la memoria conozcamos todos estos procesos para que podamos también entendernos a nosotros en Chiapas como sociedad y como Estado y nuestra pertenencia a México. Ya nos dieron los que me antecedieron varias pistas en ese sentido, pero sí es importante que tengamos en cuenta una pregunta que se me hace muy a menudo al ser parte de esta Asociación Civil de Bicentenario de Chiapas. ¿Qué le ha dado? ¿Cuál es la ventaja que le ha dado Chiapas a México y viceversa? Yo creo que se puede extender mucho esto, pero una de las cuestiones que me parece importante destacar es que digamos, un país centroamericano en el conjunto de muy diverso de lo que es México. O sea, muchos Méxicos, y esta es una de las mayores riquezas del país. Y yo creo que efectivamente es por allí por donde veo, aparte de las cuestiones estrictamente económicas que ya mencionó la doctora Armendáriz antes, yo veo también unas oportunidades muy importantes, porque creo que tenemos que profundizar en la cuestión académica, en la cuestión histórica, en la investigación y en la cuestión en general artística y cultural. No podemos entender a Chiapas sin entender a Centroamérica. Y creo que a partir de este bicentenario de la Unión de México, creo que también debemos replantear la relación con Centroamérica en esos términos. Ya ha habido varios intentos antes, pero yo creo que sí se debería retomar las investigaciones y los encuentros comunes, porque no podemos, hay muchas cuestiones que tenemos en común con Centroamérica, que no lo podemos entender de todo si no si no nos comunicamos. Una de ellas es desde luego la historia colonial compartida de 3 siglos dentro de la Capitanía General de Guatemala, pero otras también tienen que ver con la cuestión lingüística. De ambos lados se hablan lenguas mayas, por decir un ejemplo. De ambos lados, desde la época prehispánica, viven comunidades originarias que tienen costumbres, culturas comunes, pero también hay una cuestión interesante. En el mismo español, en el español mexicano, se distingue del español centroamericano por algunos rasgos que sí seguimos conservando en Chiapas. Entonces también, incluso en el uso del español, nuestra cercanía a Centroamérica es real, pero también en el proceso independentista de 1821, fundador de la Sociedad Económica de Amigos del País por aquellas épocas, que estuvo presente en estos años decisivos de Chiapas, es reconocido como un gran literato de la época en Guatemala. Por lo tanto, yo creo que el profundizar estos lazos académicos a través de encuentros de intelectuales, de artistas, de músicos, como se había ya venido haciendo, nos va a abrir nuevas posibilidades de intercambio, de conocimiento y desde luego de consolidación en ciertos ámbitos científicos, particularmente de dos temas que yo creo que son muy importantes. La postura o la idea de que nuestra vecindad con Centroamérica no es positiva, que yo creo que sí lo es. Por otro lado, reconocer las características culturales, por ejemplo, de por qué luego no sabemos qué artistas guatemaltecos participaron, por ejemplo, en la creación de retablos o de fachadas en San Cristóbal y también en sentido contrario, por poner un ejemplo, pero también yo creo que tiene que ver con investigaciones científicas. Así que yo creo que este bicentenario tiene que tener, repito, estas tres ramas del festejo, desde luego, la memoria de la que ya estamos haciendo hoy una buena aportación, pero sobre todo la reflexión. ¿Qué tenemos que hacer los chiapanecos para enfrentar lo que sigue? ¿Por qué debemos de celebrar? ¿Por qué, ya lo mencionó la doctora Menares, es el estado más pobre? ¿Por qué, qué papel tenemos que jugar los ciudadanos también en esas referentes? Así que yo creo que sobre todo es un momento que tendríamos que dejar atrás mitos,
como el de la anexión, que se usa mucho el término, yo también coincido de que no fue una anexión, dejar mitos como que hay un término, como un acuerdo que termina, como un contrato, y que tampoco es verdad, y que lo he leído en muchas cuestiones, sobre todo en las redes sociales. Yo creo que por encima de los mitos tenemos que reflexionar qué cosa tenemos que hacer los chiapanecos a partir del año 200 y el 201 de ser un estado que con todos otros 18 estados formaron la República Mexicana. No hay que olvidar que en octubre del 24, surge la primera constitución mexicana como república, o sea, también la república cumplirá 200 años, y en la enumeración de los estados, el estado de las Chiapas, que así lo menciona, es el que ocupa el número 1 en esa lista. Así que es una ocasión muy interesante que además coincide, y me gusta decirlo porque es una coincidencia histórica que no tuvieron en cuenta en ese momento, pero que me gusta saber que el bicentenario de Chiapas como Estado mexicano coincide con el bicentenario del estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Y me gusta por ese monumento que es la sinfonía de Beethoven, la novena, pero porque además en el poema de Schiller habla precisamente de la fraternidad, de la hermandad, y yo creo que eso es algo que nos debe también mover, sobre todo considerando que el proceso de la unión de Chiapas a México fue un proceso pacífico, fue un proceso civil, y con todos los defectos y controversias que puede haber, sobre todo si lo vemos desde nuestros referentes y parámetros actuales, fue un proceso realmente ejemplar del cual debemos estar orgullosos. Agradezco mucho que me hayan permitido participar en esta mesa. Me siento muy honrado de haber estado con quienes estuvieron. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Pues en realidad, desafortunadamente, no podemos tener tiempo para disertar sobre preguntas, por ejemplo, de Patti Aguilar, que nos dice que si quienes intervinieron en la propuesta, en la negociación y al final la determinación que para Chiapas Libre fue también otros curas como Fray Matías de Córdoba y otros frailes. Eso deja abierta una parte importantísima del análisis de nuestra historia, en la parte correspondiente a qué tan importante y tan central, con lo que también nos dice el maestro Javier Espinosa, la participación de diferentes figuras clericales en todo esto. Me quedo también con la pregunta de Verónica Flores, donde nos dice que si estamos celebrando 200 años, cuando en realidad estamos celebrando 199, no nos olvidemos que esta decisión de nuestra incorporación llevó más de 3 años, y este sería como el segundo año. En realidad deberíamos estar celebrando 3 años consecutivos de análisis. Lucía Ortiz, que nos felicita por la participación de las comitecas, Patricia y Beatriz Armendáriz, que saludos a tío Javier Espinosa. Y una pregunta para la doctora Beatriz Armendáriz, que si usted cree posible que se mitigue este abandono. Es una pregunta que voy a tener que dejar para un siguiente análisis que quiero hacer con cada uno de los panelistas que nos han demostrado una verdadera fuente de inspiración, de conocimiento profundo de lo que somos los chiapanecos. Los chiapanecos, por lo que veo, somos principalmente diversidad, somos mexicanidad, pero también somos guatemaltecos. La influencia del clero ha sido importantísima, y eso ha dejado una huella histórica indeleble en la parte del indigenismo, por supuesto. Y toda la parte que la doctora Armendáriz nos habló sobre el aislamiento, que tiene que ser parte de un tema aparte. Les prometo que esta es una de las tantas mesas que yo quiero generar durante todo este año, a lo largo de todo este año, en celebración de nuestra mexicanidad. Muchísimas, muchísimas gracias por esta primera conferencia, de varias que les prometo que en las cuales aprovecharemos más a los cerebros que tuvimos el día de hoy y de quienes me congratulo. Me gustaría nada más agradecer a Miguel, al doctor Miguel Chávez, que nos ayudó a convocar, a Rafa Arceo, que nos ayudó con toda la parte técnica, y a todo su magnífico equipo. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias Hasta a luego, todos. adiós. Hasta luego. Gracias.